el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu divino, iluminad mi entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos estudiantes, queridos hermanos, buenas tardes, muy buenas noches. Estamos con ustedes para enseñarles, impartirles la lección número 10 de la tercera serie. Y para continuar con el tema que veníamos trayendo con relación a que Jesús es pan de vida eterna, continuamos diciendo que precisamente para poder llenarnos de sus gracias y de su amor, necesitamos vaciarnos de nuestro ser, de nuestro ego, para llenarnos de Él mismo, del mismo verbo, palabra, gracia y hermosura del Padre, hasta la amistad transformante de vivir su misma vida. Es muy hermoso esto, hermanos, porque si nosotros nos vaciamos de nuestro ego, que es nuestro propio amor, y solo Dios puede darnos el amor con que Él se ama y nos ama, un amor que empieza, nos arrastra y finaliza en Dios uno y trino. Seremos llenos de amor. Ese amor que es la vida de Dios, del que participamos por la gracia, ese amor de Dios que pasa necesariamente por el amor verdadero a los hermanos, y si no nos lleva, entonces no es verdadero amor, venido de la vida de Dios. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. El que me ama vivirá por mí. Carísimos, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Entonces todo consiste en amar a Dios y dejarse amar por Él, y por ende amar a los demás. Todos y cada uno de nosotros, desde que somos engendrados en el seno de nuestra madre, nos queremos infinitamente sin límites, a nosotros mismos, más que a nuestra madre, más que a Dios. Y por esta inclinación original, si es necesario que la madre muera para que el niño viva, si es necesario que la gloria de Dios quede pisoteada para que yo viva según mis antojos, para que yo consiga mi placer, mi voluntad, mi comodidad, pues que los demás mueran y que Dios se quede en segundo lugar, porque yo me quiero sobre todas las cosas y personas y sobre el mismo Dios. Y eso es así, aunque uno sea sacerdote, obispo, religioso, consagrado o bautizado, por el mero hecho de ser pura criatura, porque somos así por el pecado original desde nuestro nacimiento, y si no nos convertimos, permanecemos así toda la vida. O sea que tenemos que tener una conversión verdadera, que déjenme decirle que la conversión verdadera debe ser continua, casi a diario. Entonces, si no tenemos esa conversión verdadera, nunca vamos a llegar a amar a Dios sobre todas las cosas, sino que vamos a estar amándonos a nosotros mismos, única y exclusivamente. Y en todas las cosas nos ponemos nosotros en primer lugar, en el trabajo, en la escuela, en las relaciones con los amigos. Primero soy yo y después los demás. Y eso, hasta cierto punto, es muy contraproducente, porque se cree que siendo el primero se va a ser el más feliz y al final resulta siendo el más infeliz, porque los demás
No crean ustedes que no se fijan cómo es su comportamiento, su conducta. Claro que se da cuenta la gente y lo van dejando solo, lo van abandonando o bien lo van induciendo por caminos ilícitos en los que va a sufrir mucho más esa persona, pero que como ya se volvió muy ambiciosa, no le importa pasar sobre los que tenga que pasar para lograr su objetivo, y especialmente los objetivos se traducen a dinero, a la ambición de tener mucho dinero y pertenencias materiales. Entonces, esa persona queda inválida completamente de amar a Dios, inválida de amar al prójimo y a los demás, aún a su propia madre, aún a sus propios hijos. Se quiere a sí mismo única y exclusivamente, y tarde o temprano va a tener que sufrir las consecuencias, porque ha actuado de una manera supremamente egoísta. Y si no nos convertimos, permanecemos así toda la vida. Y esto es más grave cuanto más alto es el lugar que ocupa uno en la construcción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que también en la iglesia, en donde están los arzobispos, cardenales y hasta inclusive el Papa, estas personas tienen que tener mucho cuidado con su conducta, su proceder, porque en esas alturas, en esos rangos de autoridad, se adquiere mucho poder, pero ese poder debería de ser un poder espiritual, que fue cuando Jesús dijo, y aún estas cosas y más podríais vosotros hacer, si realmente me siguieran y estuvieran conmigo. A ese poder, estas autoridades de la iglesia deberían de aspirar, y no a bienes materiales que son los que perjudican, y perjudican el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay demasiados profetas palaciegos en la misma iglesia de Cristo. Faltan padres, madres, profesionales cristianos y profetas, sacerdotes como Cristo, que busquen primero la gloria de Dios y la santificación verdadera de los hermanos. Es que la iglesia de Jesucristo está hecha para lograr nuestra santidad, hermanos. Y si se desvía el propósito, entonces todo el cuerpo de la iglesia, que son los fieles, se daña. Jeremías se quejó de esto ante Dios, que lo elegía para estas misiones tan exigentes. El temor a sufrir, a ser censurado, rechazado, no escalar puestos, perder popularidad, hace que los profetas no hablen y silencien el mensaje de Dios. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día, dijo Jeremías. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre, pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerla y no podía. Y era que él huía de Dios, de ver que el pueblo no quería atender, que el pueblo no se quería convertir. Entonces él quería, como quien dice, hacer las cosas a su manera, y por eso él se enojaba y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente no se convierta y que Dios todavía esté detrás de ellos? Entonces él no aceptaba estas cosas. Y nosotros, debemos aceptar la voluntad de Dios en la vida
de todos y cada una de las personas, porque nosotros no tenemos el poder para cambiarlas. Debemos orar como Dios nos recomienda para que cambien y para que se conviertan, eso sí. Entonces continúa diciendo que el profeta de Dios corregirá aunque le cueste la vida. Así lo hizo Jesús, aunque sabía que esto le llevaría a la muerte. Pues cuando se tiene el espíritu de profeta, el espíritu de elegido, la persona debe de llamar la atención, debe de insistir en que aquella persona cambie, pero a sabiendas que en realidad esa persona va a cambiar si Dios quiere. Porque todo, absolutamente todo, se hace por la voluntad de nuestro Señor. Por eso este cambio, esta conversión, solo puede hacerla Dios. Porque nosotros estamos totalmente infectados del yo egoísta y hasta en las cosas buenas que hacemos. El egoísmo, la vanidad, la soberbia nos acompañan como la sombra al cuerpo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y nos dé su gracia para poder contribuir a pasar el mensaje de la salvación, a decir que Cristo vive, que Cristo está presente en todo el universo, en todos y cada uno de nosotros. Pasar ese mensaje porque es real, es cierto, y además la gente lo necesita. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, aumenta nuestra fe y defiende nuestra patria.